Aquí viene un resumen de la creación de personajes y solamente hemos leído el primer paso, diseñar la casa y determinar sus tierras. Cread una casa nobiliaria entre todos los jugadores. Después está el segundo paso, concepto. Elige o determina aleatoriamente la edad, el estatus, su perfil, el trasfondo, objetivo, motivación, virtud y vicio. Tercer paso, asignación de habilidades. Determina la experiencia inicial del personaje en función de su edad. Adquiere el estatus en primer lugar, luego distribuye el resto de su experiencia. Cuarto paso, asignación de especialidades. Determina la experiencia inicial del personaje en función de su edad. Reparte la experiencia entre las especialidades deseadas. Quinto paso, punto de destino y beneficio. Bueno, ya lo iremos viendo. Sexto paso, desventaja. Séptimo paso, pertenencias iniciales. Octavo paso, características derivadas. Noveno paso, empieza la partida. Me gusta. Segundo paso, concepto. Evidentemente, la parte más importante de la creación de un personaje es su concepto, la idea de a quién quieres interpretar y de lo que quieres conseguir jugando con él. Tener un buen concepto desde el principio te ayudará a tomar las decisiones apropiadas sobre la función y posición de tu personaje en el grupo, y también te proporcionará una base para decidir cuáles serán sus objetivos en el juego. No hace falta que tengas todo el concepto pensado nada más empezar, pero sí deberías tener algunas ideas generales. Determina la edad. La primera decisión que debes tomar durante la creación del concepto de tu personaje es su edad. La responsabilidad y el deber recaen sobre hombros jóvenes por necesidad, pues nunca se sabe con certeza cuándo una guerra o calamidad puede llevarse la vida de los padres. Y cuando se produce tal tragedia, es el heredero quien debe asumir el cargo de cabeza de familia. Claro que muchos niños no disponen del lujo de una infancia cómoda y feliz, e incluso aquellos que no son de noble cuna trabajan duro para aprender un oficio o incluso se alistan en la guardia de la noche a una edad asombrosamente temprana. Además, la esperanza de vida no es muy longeva y poca gente alcanza el otoño de su vida, pues mucho antes de alcanzar la senectud acaban cayendo víctimas de algún accidente, enfermedad o crimen. Por todos estos motivos en Poniente se llega a edad adulta mucho antes. Las mujeres pueden contraer matrimonio al tener su primer periodo, y los hombres alcanzan la mayoría de edad al cumplir los 13 años. En lugar de centrarnos en la edad concreta de un personaje, los dividiremos en categorías de edad, que comprenden tanto intervalos concretos de edades como los niveles de responsabilidad asociados al individuo en cuestión. El grupo de edades al que decidas que pertenece tu personaje te ayudará a definir el lugar que ocupa en el grupo, pero también tendrá repercusiones en la mecánica del juego, tal y como se explica más adelante en este mismo capítulo. Antes de seguir, elige una categoría de edad para tu personaje. Si prefieres dejarlo en manos del azar, tira 3 dados de 6 y consulta resultados en la tabla 3.1 edad aleatoria, que es la tabla que hemos visto aquí arriba. Niño de infancia a 9 años, llamado a veces niños del verano. Los personajes niños nacieron después de la guerra del usurpador y la rebelión de Greyjoy. Por lo general, sus cortas vidas han transcurrido en tiempos de paz. Tommen Baratheon y Rickon Stark son niños. Adolescente. Al igual que los niños, los adolescentes vinieron al mundo en los años pacíficos que siguieron a la guerra del usurpador, pero probablemente nacieran antes, durante o poco después de la rebelión de Greyjoy. Algunos personajes con esta edad son Arya Stark y Sansa Stark. Joven. Los jóvenes ya reciben todos los beneficios de responsabilidades de un adulto en los 7 reinos. Tienen de 14 a 18 años. Estos personajes nacieron justo antes o durante la rebelión de Robert. La mayoría de los plebeyos de esta edad son huérfanos de guerra, y muchos de los nobles jóvenes recibieron sus títulos tras la prematura muerte de sus patriarcas en la guerra. Jon Nieve y Robb Stark son jóvenes al principio de Juego de Tronos, mientras que Joffrey alcanza la misma edad más adelante en las novelas. Adulto.
Los personajes adultos son lo bastante mayores como para recordar el demencial reinado del rey Aerys y los sucesos que provocaron la guerra del usurpador. Aun cuando no hayan luchado en la guerra de Robert, sin ninguna duda sufrieron sus efectos. La mayor parte de los adultos nobles apoyaron al rey Aerys contra Robert, o se unieron al Señor de la Tormenta en su rebelión. Aunque Robert indultó a todos los señores que lucharon en nombre de Aerys, esta es una mancha que no se borra jamás. Mediana edad. Los personajes de mediana edad han vivido muchas de las penurias que han asolado a los 7 reinos, hasta el día de hoy. Los más viejos podrían incluso recordar la guerra de los reyes Nueve Peniques, y es posible que tuvieran parientes cercanos que luchasen junto a Ser Barristan Selmy y Brayden Tully contra Maelys Fuego Oscuro. Casi toda esta generación recuerda el reinado de Aegon V, el auge y caída de Aerys y la tragedia que dio pie a la guerra del usurpador. Al igual que los personajes adultos, es posible que su lealtad a la corona o al rebelde durante la sublevación aún pese sobre ellos. Ancianos, de 50 a 70 años. Los personajes ancianos nacieron durante la subida al trono de Aegon el Improbable y vivieron la guerra de los reyes Nueve Peniques y todos los conflictos y penurias que vinieron después. Esta generación suele ver a la casa Targaryen con mejores ojos y aún recuerdan el honor que hacía gala este antiguo linaje. Como ocurre con los personajes de mediana edad, los ancianos podrían haber luchado en la guerra del usurpador, pero los de mayor edad seguramente ya fueran demasiado viejos para participar en ella. Muy ancianos. Pocos individuos viven hasta tan avanzada edad, y quienes lo hacen comparten la suerte de Walder Frey. Estos personajes han visto el auge y la caída de muchos reyes, han presenciado numerosas batallas y han vivido guerras entre reinos. Si han participado en alguna guerra, probablemente haya sido en la guerra de los reyes Nueve Peniques. Venerable, 80 años o más. Muy pocos hombres y mujeres viven para ver su 80º cumpleaños, y menos aún llegan a cumplir algunos más. Los que aún conserven sus facultades mentales intactas podrán recordar al buen rey Daeron II, e incluso puede que sus padres o parientes luchasen durante la rebelión de Fuego Oscuro. El maestre Aemon de la Guardia de la Noche es un ejemplo excelente de personaje venerable. Determinar el estatus. El estatus es otro componente de gran importancia a la hora de definir el concepto de un personaje. Toda persona es juzgada por la dignidad de su nacimiento, su legitimidad, la pureza de su sangre, la historia de su familia y muchos otros factores que suelen escapar al control del individuo. Los hijos de plebeyos deben conformarse con vivir junto al resto del pueblo llano y prácticamente nunca reciben más atenciones de la nobleza que la justa y necesaria al decidir cómo cuidar de las gentes que habitan sus tierras. Así, los personajes de más alta alcurnia suelen tenerlo más fácil para mover los hilos del poder que sus contrapartidas humildes. Pero el estatus no solo aporta beneficios, sino también una gran responsabilidad. Los personajes de mayor rango deben dedicar tiempo y atención a los asuntos de gobierno, con frecuencia a costa del desarrollo de otros talentos y actitudes. Además, los personajes con un elevado estatus tienen más dificultades para moverse sin ser reconocidos. En un mundo en el que los enemigos se ocultan tras cada rincón, el anonimato puede ser un recurso muy valioso. El estatus y la casa nobiliaria. Tus compañeros y tú sois todos miembros de la misma casa nobiliaria, tanto si estáis relacionados por parentesco o servidumbre, como si sois hijos bastardos o aliados. Por esta razón, vuestra casa determina el estatus máximo que puede ostentar sus miembros. El líder de la casa nobiliaria y toda su familia poseen el mayor estatus, normalmente 6, seguidos de los banderizos, pupilos, cortesanos, consejeros y sextones, que tienen todos 5. Los demás miembros de la casa nobiliaria tienen un estatus acorde con su posición. Como las casas no son muy grandes ni las familias muy numerosas, es muy probable que muchos de los personajes no estén emparentados con el señor de la casa. En algunos casos, ninguno de los personajes tiene lazos familiares con él.
Y dado que el estatus es un recurso y bastante exiguo, los jugadores deben acordar dónde encaja cada uno de sus personajes dentro de la casa a la que pertenecen, qué posiciones desean ocupar y si tienen o no sangre noble, etc. El narrador debe colaborar con ellos para asegurarse de que todo el mundo está satisfecho con su personaje y ocupa uno de los lugares disponibles dentro de la casa nobiliaria. Ver capítulo 6, Casa y Heredades. Eso ya está más que visto. Posiciones disponibles. En toda casa nobiliaria, por defecto, el cargo de señor lo ostenta un personaje no jugador, controlado por el narrador, que soy yo. El resto de las posiciones se indican en la tabla 3.2 estatus inicial. Esta tabla incluye también una opción para calcular el estatus inicial, aleatoriamente en el caso de disputa o duda. Tira 2 dados de 6 y consulta el resultado de la tabla correspondiente. Tiraríamos en la tabla 3.2, que es esta. Tabla 3.2, estatus inicial. Se tiran 2 dados de 6 y con respecto a lo que se saquen los dados, pues tiene una posición, por así decirlo. Estatus inicial 2, 3, 4, 5 y 6. 4, señor de la casa, heredero, dama descendiente. Con 5, banderizo, pupilo, cortesano, septón, consejero. Con 4, miembro influyente de la casa, maestre, septón menor, caballero con tierra, noble bastardo. 3, 4, espada juramentada, guardia escudero. Y lo más bajo es criado, caballero errante, hombre libre. Adquisición de estatus. Interpretar a un personaje con un estatus elevado aporta muchas compensaciones, pero también conlleva un precio. Como el estatus es una habilidad, debe adquirirse mediante el gasto de experiencia inicial antes de obtener ninguna otra habilidad. Si quieres empezar siendo el heredero, por ejemplo, el ejemplo del libro, hay una persona que es el heredero, ¿vale? Pues tienes que gastarte la experiencia inicial en ser heredero. Determinar el perfil. Los personajes evolucionan de muy diversas maneras y los jugadores son libres de crearlos como prefieran, pero a menudo es conveniente diseñarlos en base a un perfil concreto, un concepto de juego que ayude a decidir qué habilidades son importantes no solo para el personaje, sino también para el grupo. El perfil del personaje es una descripción genérica de su papel en el juego, que lo ubica en un lugar específico dentro del grupo. Una función en la que podrá destacar. Lo ideal es que en un grupo haya representantes de todos los perfiles para que todos los jugadores dispongan de una oportunidad para despuntar, aunque los grupos pueden presentar cualquier combinación de perfiles. Incluso es posible que haya varios personajes de un mismo tipo y ninguno de otro. Los perfiles no entrañan beneficios ni desventajas. Tan solo sirven de herramienta para la creación de un personaje interesante y la formación de un grupo versátil y completo. Aunque sería ventajoso contar con al menos un personaje de cada perfil, no es en absoluto necesario. Los jugadores deben ponerse de acuerdo en el estilo de juego que quieren adoptar y hallar los perfiles que se adecuen mejor a los conceptos de sus respectivos personajes. Syrio Forel es el que enseña a pelear a Arya Stark en la primera temporada. Es él, sí, ¿no? ¿O me estoy equivocando yo de persona? Yo creo que es él. Sí, vale. El Cosquillas ya sí que es verdad que no me acuerdo quién es. ¿Quién coño es el Cosquillas, por Dios? Es un soldado leal a Ser Gregor Clegane. Se ganó el apodo de Cosquillas debido a sus torturas que hacen gritar a la gente tanto que se orinan encima. Es un soldado de la montaña. Ah, mira. Vale, en el segundo libro está torturando al pueblo para saber dónde está Lord Beric Dondarrion. Ah, y lo mató Arya Stark. Maravilloso. En Tormenta de Espada, en el tercer libro. Vale. Pues ese personaje, por ejemplo, sería un experto. Experto.
Syrio Forel, maestro de Arya, Gendry, maestre Luwin, Jochen Reed, personajazo que sale poco por desgracia, y el Cosquilla. Un experto es un personaje especializado en un selecto grupo de habilidades. Esta categoría de habilidades suele estar compuesta por maestras y sectores, aunque también engloba una amplia diversidad de sirvientes como herreros, encargados de perreras, instructores, eruditos, heraldos y muchos otros criados útiles para una casa nobiliaria. El perfil de un experto es el más habitual para la mayoría de los personajes, ya que proporciona la mayor flexibilidad y funcionalidad para las partidas. Habilidades importantes, las que reflejen el campo de experiencia el personaje. Vale. Cosquillas, Poliver y un joven escudero estaban bebiendo en la posada de la encrucijada cuando Sandor Clegane, el perro y Arya Stark llegan. Luego de una discusión sobre lo que estaba ocurriendo, Sandor pelea con los hombres con la ayuda de Arya, mientras que Cosquilla intentaba arrinconar a Sandor. Arya se deslizó por detrás y lo apuñaló hasta matarlo. Guerrero: Robert Baratheon, Gregor Clegane, Victarion Greyjoy, Jaime Lannister, Barristan Selmy, Brienne de Tarth. De todos los perfiles, ninguno es tan común como el del guerrero. Abarca todo tipo de personajes, desde los caballeros ungidos y miembros de la Guardia Real, hasta espadas de alquiler, bandidos y caballeros errantes. El perfil del guerrero es el que más terreno cubre y representa el espectro más amplio de personajes. Los guerreros desempeñan una importantísima labor en los Siete Reinos, pues su historia y su cultura se han moldeado en conflictos brutales, que se remontan a la edad de los héroes y llegan hasta la reciente guerra del usurpador. Los guerreros ocupan un lugar especial a ojos del pueblo. Son armas, sin duda, pero los más formidables también representan el ideal masculino. Un valeroso luchador que templa su violencia con compasión, cortesía y modestia. Un adalid de la corona y de la fe, protector del pueblo y procurador de gloria para su familia. Y como ideal que es, muchos hombres e incluso algunas mujeres se afanan por cumplir todas estas expectativas y vivir las leyendas que rodean a esta beligerante cultura, mientras que otros renuncian al honor de convertirse en guerreros y emplean su poder para apropiarse de lo que desean y matar a quienes se interpongan en su camino. Habilidades importantes: agilidad, brío, combate, constitución, guerra, puntería y trato animal. En experto, las habilidades importantes, digamos que te vienen en la experiencia del personaje, y el guerrero pues ya tiene sus habilidades concretas. Líder: Stannis Baratheon, Tywin Lannister, Jeor Mormont, Jon Nieve, Eddard Stark y Daenerys Targaryen. El perfil de líder representa a todo personaje que guía y lidera a otros hacia un objetivo. Los líderes son los que toman las decisiones, aunque son igualmente capaces de escuchar opiniones discrepantes, aunque luego ignoren los consejos de los demás. Suelen estar al frente de los soldados que marchan a la guerra, pero también pueden liderar otro grupo, cuidar de un septo de gran tamaño, controlar un imperio mercantil o gobernar una embarcación. Bribón: Tyrion Lannister, Mira Reed, Davos Seaworth y Arya Stark. Allí donde un experto se especializa, un bribón diversifica. El perfil del bribón engloba una gran variedad de personajes, desde vulgares ladrones y nobles caídos en desgracia hasta asesinos despiadados. Son los que viven fuera de las normas y obligaciones sociales de los Siete Reinos y se hallan igual de cómodos en presencia de aristócratas y rufianes. Habilidades importantes: agilidad, combate, discreción, ingenio, percepción, persuasión, picaresca y puntería. Conspirador: políticamente posiblemente el mejor personaje. Meñique, Petyr Baelish, Cersei Lannister, Gran Maestre Pycelle, Sansa Stark, Varys la Araña. Los conspiradores son maestros de la intriga, tan peligrosos en los salones del poder como los caballeros ungidos en el campo de batalla. Son los negociadores,
los principales contendientes del Juego de Tronos, y ejercen tanto impacto en el mundo como el más curtido de los generales. Con una sola palabra, una sutil mentira o una tergiversación de la verdad pueden involucrar a toda una nación en una cruenta guerra, derrocar a los líderes más queridos por el pueblo y sentar en el trono a los más abyectos canallas. Si bien la mayoría de los conspiradores emplean sus talentos para conseguir sus propios objetivos, no todos son tan inmorales como algunos de los más infames representantes de este perfil de personaje. Habilidades importantes: conocimiento, engaño, estatus, idioma, ingenio, percepción, persuasión y voluntad. Perfiles mixtos. Los perfiles son categorías globales y generalizadas, pero al crear un personaje se pueden fusionar para aumentar aún más las posibilidades y disponer, por ejemplo, de líderes guerreros como Stannis Baratheon y Eddard Stark, o líderes diplomáticos como el Gran Maestre Pycelle. No obstante, cuantos más perfiles se intenten abarcar, menos definido estará el personaje, hasta quedar reducido a un aprendiz de mucho y maestro de nada. Determina el trasfondo. Al idear el concepto de tu personaje, deberías pensar en su lugar de procedencia, sus logros personales y la razón por la que se halla por encima del vulgo de los 7 reinos. Deberías plantear al menos un hito en su pasado, un suceso que haya marcado su vida, pero sería recomendable que ideara uno por cada categoría de edad de tu personaje, tenga por encima de la niñez. Los detalles concretos de cada uno de estos sucesos no son importantes aún, y podrían tratarse de cosas tan simples como haberle salvado la vida a otro personaje o haber luchado por el rey Robert en la guerra. Si no se te ocurre nada interesante, tira 2 dados de 6 y consulta el resultado en la tabla 3-3 historial. 3-3 historial. Tira 2 dados de 6 y te puede salir: has servido en otra casa como paje o espada juramentada. Has protagonizado una tórrida aventura amorosa. Has luchado en una batalla o te has visto implicado en ella de algún modo. Fuiste secuestrado y escapaste. Pagaron tu rescate o te salvaron. Has navegado por el mar angosto durante una temporada. Realizaste una importante hazaña: salvar la vida de tu señor, matar a un jabalí gigante o alguna similar. Acompañaste a un individuo famoso durante algún tiempo. Presenciaste un importante torneo como participante o espectador. Estuviste aplicado en un escándalo indecoroso. Te acusaron injustamente de alguna fechoría o estuviste retenido en otra casa como pupilo o prisionero. Objetivo. A continuación tienes que pensar en lo que más desea tu personaje. Un objetivo es aquello a lo que aspira tu personaje y determina sus acciones y decisiones. Debe ser algo general, amplio y suficientemente vago. Pide ayuda al narrador para idear un objetivo apropiado que encaje en su campaña y te resulte divertido a la hora de interpretar. Si no se te ocurre nada, tira 2 dados de 6 y consulta el resultado de la tabla 3-4 objetivo. Objetivos: sabiduría, destreza y maestría en una habilidad, fama, conocimiento, amor, poder, seguridad, venganza, riqueza, justicia, bien común. Motivación: ahora que ya sabes lo que tu personaje quiere, tienes que decidir por qué lo quiere. A diferencia del objetivo, las motivaciones subyacentes deben ser específicas y estar vinculadas a ese suceso del historial que marcó la vida del personaje. Dicho acontecimiento inculcó la motivación al personaje, que debe suponer justificación suficiente para hacerle perseguir su objetivo. Por ejemplo, un personaje que hubiera luchado para Robert durante la guerra posiblemente comprobara que el poder está al alcance de quienes tengan la fuerza suficiente para aprenderlo. Y por tanto su principal motivación podría ser el ansia de poder. También podría sentirse motivado por haber sido testigo de las penurias que pasaron los indefensos durante la guerra, los campos de cultivo calcinados, los aldeanos encadenados en fila y la miseria generalizada. Esto podría ser que el personaje se sintiese también indefenso y se volviera ambicioso para poder sobrevivir en un mundo donde la vida es breve y a menudo ingrata.
Si no se te ocurre ninguna buena motivación, tira 2 dados de 6 y consulta el resultado en la tabla 3-5 motivaciones. Tabla 3-5 motivaciones, 2 dados de 6, caridad, o sea, tú eliges un objetivo, por ejemplo, venganza. ¿Y por qué quieres venganza? Por caridad. La motivación que me lleva a la venganza es caridad. Pues ya está, maravilloso. También está el deber, el miedo, la codicia, el amor, el odio, la lujuria, la paz, la estabilidad, la excelencia y la locura. Yo elegiría lujuria para mi primer personaje. No sé por qué, pero me da buenas vibraciones. Virtud. La personalidad del personaje ya está tomando forma definida. Es el momento de añadirle al menos un rasgo favorable, un aspecto de su persona que la gente describiría como una virtud. Durante el transcurso del juego, debes dejar que la virtud de tu personaje guíe tu interpretación del mismo cuando esté en sus mejores momentos. Si no se te ocurra ninguna, tira 2 dados de 6 y consulta el resultado de la tabla 3-6 virtudes. Virtudes: caritativo, casto, valeroso, leal, sincero, humilde, justo, magnánimo, compasivo, pío y sabio. Dierna, la dierna también. La dierna también es una virtud interesante, la verdad. Vicio. Toda virtud tiene su correspondiente vicio. Tu personaje debería tener al menos un vicio, una debilidad o defecto de personalidad que le hace ser humano. El vicio de un personaje debería resurgir cuando se encuentra atravesando sus peores momentos. Si no se te ocurre un vicio propio, tira 2 dados de 6 y consulta el resultado de la tabla 3-7 vicios. Ambicioso, arrogante, avaro, medroso, cruel, insensato, libertino, mezquino, intolerante, confabulador y colérico. Tom acaba de unirse al grupo de juego y se dispone a crear un nuevo personaje. Le habría bastado con coger alguno de los arquetipos pregenerados, pero no vio ninguno que le hiciera demasiada ilusión interpretar. Después de preguntar a los demás jugadores por la casa nobiliaria a la que pertenecen, empieza a crear su propio personaje partiendo de un concepto. Quiere llevar a un cantante ambulante que ha decidido asentarse en el seno de la casa nobiliaria. Elige la edad adulta como punto de partida para su personaje. No necesita un estatus muy elevado porque no es de sangre noble, pero sí quiere ocupar un lugar importante dentro de la casa para involucrarse en asuntos de intriga. Como su personaje va a ser un sirviente doméstico, decide adquirir un estatus de 3, después de asegurarse de que hay una posición para él en la casa. Ahora tiene que pensar en la función que va a desempeñar dentro del grupo de juego para asegurarse de encajar bien en él. Dado su conocimiento de canciones e historia, opina que el perfil de un experto es su mejor opción. Sin embargo, también se considera un individuo conciliador, por lo que cree que el perfil de conspirador podría ser una buena alternativa. Como no es de sangre noble y por tanto no tiene que invertir demasiada experiencia en su estatus, opta por combinar ambos perfiles y anota en una hoja de papel algunas de las habilidades más importantes para ambos. Conocimiento, curación, estatus, idioma, ingenio, percepción, persuasión, trato animal y voluntad. A continuación, Tom esboza su historial. Solo necesita un suceso importante, aunque si lo desea puede añadir todo lo que quiera. Tom necesita un trasfondo que justifique su presencia en una familia noble, sobre todo si va a interpretar a un personaje que no está aparentado con ninguno de sus miembros. Decide que algunos años atrás pasó por la región y en aquel entonces compuso e interpretó un soneto para conmemorar las hazañas de uno de los antepasados de la casa nobiliaria. Su actuación impresionó al señor y fue invitado a quedarse en la familia de forma permanente. Puede que su trasfondo sea simple, pero Tom tiene algunas ideas para hacer que este suceso obre en su beneficio, así que pasa a establecer el objetivo de su personaje. Piensa que persigue la fama y debido a ello es posible que rechazara la oferta del señor de la casa cuando se la hizo por primera vez, y su motivación para procurarse la fama podría deberse, piensa Tom, a que siendo un niño conoció a un famoso juglar,
y vio que pese a tratarse de un plebeyo, vivía como un señor. Podía tener a cualquier mujer que quisiera y disfrutaba de las bendiciones y regalos con que lo colmaban los nobles y las damas a los que encandilaba con su música. Todo aquello bastó para convencer al personaje de Tom de que debía aprender a tocar el arpa de madera y educar su voz. En lo relativo a la virtud, Tom decide que su personaje es sincero y no miente nunca, aun cuando sería más conveniente hacerlo. Su vicio es la arrogancia, que muestra cuando alardea de sus talentos. Con frecuencia se cuenta a sí mismo entre los mejores intérpretes de la región. Es probable que su vanidad le haya granjeado no pocos enemigos y quizás tras enfurecer al rival equivocado se viera obligado a huir al amparo de la casa nobiliaria que le abrió los brazos, dejando a un lado sus propias ambiciones con tal de evitar una puñalada por la espalda o una dosis de veneno en su copa. Tom une todos estos datos y bosqueja el trasfondo y la personalidad de su personaje. El personaje nació en el seno de una familia plebeya, en las tierras de los ríos. Su vida era tan dura que el personaje de Tom se vio obligado a trabajar desde corta edad como pinche de cocina en el árbol de los cuervos. Una noche, siendo aún un chaval, un juglar se presentó en la fortaleza para actuar entre Lord Titus Blackwood. El juglar deleitó a los presentes a lo largo de toda la noche. Pese a tratarse de un hombre difícil, Lord Blackwood trató bien al intérprete, incluso le permitió ocupar un asiento de honor a su mesa, y al final de la noche el juglar se fue a su habitación no con una sino con 2 doncellas. El personaje de Tom supo entonces que quería ser como él, así que al día siguiente siguió al libertino artista y le convenció de algún modo para que lo llevara consigo y le enseñara a cantar y a tocar el arpa de madera. El personaje de Tom acompañó al trovador durante varios años, hasta convertirse en un consumado artista. Al cumplir los 17 años, se separó de su mentor para buscarse la vida por su cuenta. Viajó por las tierras de los ríos, actuando para todas las casas nobiliarias y labrándose poco a poco una reputación de artista hábil e ingenioso. Finalmente llegó a una pequeña casa situada al sur de las ruinas del castillo de Piedras Viejas. Allí llevó a cabo la mejor interpretación de toda su vida y obtuvo un lugar en la casa. Aunque el señor le resultó de su agrado, tenía metas más encumbradas en la vida, por lo que, sintiéndolo mucho, rechazó la oferta y se marchó, pero no antes de prometer que regresaría algún día. Meses más tarde tuvo la desgracia de toparse con su antiguo mentor en una posada de una encrucijada. Al principio fue como los viejos tiempos, y los dos tocaron y cantaron juntos, pero conforme avanzaba la noche el personaje de Tom demostró ser mejor artista y su antiguo mentor, corroído por la envidia, comenzó a sentirse amenazado porque él fuera su aprendiz. Aquella noche, cuando todos se hubieron acostado, el mentor se coló en los aposentos del personaje de Tom y trató de asesinarlo. Se produjo un forcejeo, pero al final el personaje de Tom demostró una vez más ser mejor que su mentor y lo dejó tirado en el suelo sobre un charco de sangre. Aterrado, huyó de la posada para no ser ahorcado por asesinato. Entonces se acordó de la casa a la que había estado actuando y decidió regresar, afirmando haber pensado mejor la oferta, y allí ha permanecido desde entonces. Acabamos con el paso 2 y vamos al paso 3. Asignación de habilidades. Ahora que ya tienes una idea clara de cómo será tu personaje, es el momento de mejorar sus habilidades. Todos los personajes comienzan con rango 2 en todas las habilidades. Utilizando la experiencia inicial determinada por la edad de tu personaje, puedes mejorar una habilidad adquiriendo rasgos adicionales. Cuanto más quieras mejorarla, más experiencia te costará. Durante este paso debes gastar toda tu experiencia, y lo primero que debes adquirir es siempre estatus. Los costes de los distintos rangos se indican en la tabla 3.8 Mejora de habilidades. Niños, 120, adolescentes 150. Imagino que cuanto más edad tienes, más te cuesta
aprender cosas, ¿no? Rango inicial máximo, salvo estatus, 4, 4, 5, 7, 6, 5, 5. Vale. O sea, tener una nueva habilidad cuesta 50 de experiencia. Darle el primer más 1 es 10 de experiencia, el más 2 es 40, el 3 es 70, el 4 es 100 y el 5 es 130. Ganar más experiencia. Si el narrador te da permiso, puedes reducir a 1 el rango de una habilidad a cambio de 50 puntos de experiencia adicionales para gastarlos en otras habilidades. O sea, tú puedes decir, en vez de tener todas habilidades 2, decir, yo para esto soy incompetente. Y a cambio, Antonio, dame 50 puntos de experiencia para ponerme en otra cosa. Y yo me lo pienso y digo, vale. Consejo. Asignar experiencia a las habilidades puede resultar complicado, sobre todo teniendo tantas opciones disponibles. Lo mejor es empezar por las habilidades especificadas en el perfil elegido para el personaje. Luego elige algunas habilidades más que estén relacionadas con su concepto. Esta relación de habilidades será tu lista preliminar. En primer lugar, mejora las habilidades más relevantes de esta lista y luego utiliza la experiencia restante para redondear al personaje. Intenta resistir la tentación de maximizar una habilidad. Para un personaje adulto, un 6 en una habilidad consumiría casi la mitad de la experiencia inicial. Estos personajes suelen estar muy desequilibrados. Son excelentes en un solo aspecto, pero carecen de la versatilidad que sus contrapartidas más generalizadas. Cuanto más viejo eres, más experiencia tienes para habilidades. Cuanto más viejo eres, más cositas te puedes subir, por así decirlo. Ejemplo, Tom está listo para asignar sus habilidades. Como su personaje es adulto, recibe 210 puntos de experiencia para gastar en sus habilidades, pero debe empezar por el estatus. Decide que tendrá estatus 3, por lo que asigna 10 puntos de experiencia a esta habilidad, lo que le deja con 200. El perfil de su personaje es un híbrido de experto y conspirador, por lo que debería invertir su experiencia en conocimiento, curación, estatus, idioma, ingenio, percepción, persuasión, trato animal y voluntad. Pero Tom opina que su personaje también debería tener alguna experiencia en combate cuerpo a cuerpo, ya que siendo un juglar errante lo más probable es que se haya visto metido en más de un aprieto, por lo que añade combate cuerpo a cuerpo a su lista de habilidades. Además quiere ser capaz de resistir en combate, así que anota constitución también. Ahora que ya tiene una lista preliminar de habilidades, Tom empieza a gastar su experiencia. Como es un artista, Tom considera que la persuasión es su habilidad más importante, así que por el momento invierte 10 puntos de experiencia en ella para subirla a rango 3. También quiere que su personaje sepa leer, por lo que gasta otros 10 puntos en idioma, en lengua común. Es testarudo, así que decide incrementar su voluntad también a 3. Por último, siente la necesidad de tener algún conocimiento que le permita recordar canciones y relatos con los que entretener a su público, por lo que también aumenta su conocimiento a 4. Le quedan 100 puntos de experiencia a repartir entre las demás habilidades. Llegado a este punto, Tom decide empezar a cribar su lista de habilidades. Tras echarle un vistazo, decide que no necesita incrementar trato animal. Su rango 2 es suficiente, ya que no es un caballero y cuando era niño trabajó como pinche de cocina y no de mozo de cuadra. También borra de la lista la habilidad curación, porque sabe que en su casa nobiliaria hay un maestre y además no considera que su personaje encaje en el perfil de un sanador. Tras haber reducido un poco su selección de habilidades, Tom decide incrementar su percepción y su ingenio a 3 cada una, lo que le deja con 80 puntos de experiencia. No está dispuesta a renunciar a la constitución ni al combate cuerpo a cuerpo, por lo que aumenta a 3 el rango de ambas habilidades. Todavía le quedan 60 puntos de experiencia, así que vuelve a la persuasión. Puede subir a 5 su rango en esta habilidad por otros 30 puntos, así que lo hace, con lo que solo le quedan 30 puntos de experiencia. Decide invertirlo en la adquisición de 3 nuevas habilidades a rango 3, agilidad, supervivencia y picaresca. Sus habilidades iniciales son las siguientes:
agilidad 3, combate 3, conocimiento 4, constitución 3, estatus 3, idioma 3, ingenio 3, persuasión 5, picaresca 3, supervivencia 3, voluntad 3 y todas las demás 2. Esto es lo que cuesta cada cosa, ¿vale? Tener algo a rango 3 es un 10, a rango 4 es un 40 y a rango 5 es un 70. Es como más 30, ¿no? Por lo que se ve. Más 1, 10, más 2, 40. Vale. Más 3, 70. Más 30, más 30, más 30, más 30, ¿vale? Cada puntito más, o sea, 30, 30, 30, ¿vale? Cuarto paso, asignación de especialidades. Cuando hayas distribuido toda tu experiencia inicial entre tus habilidades, lo siguiente que has de hacer es invertir experiencia en especialidades, tal y como se describen en el capítulo 4, habilidades y especialidades. Las especialidades son áreas de experiencia dentro de una misma habilidad, aspectos en los que tu personaje puede desarrollar una preparación específica que incremente sus probabilidades de éxito, concediendo dados de bonificación a las tiradas relacionadas con dicha especialidad. Recuerda que los dados de bonificación no se añaden al resultado, sino que te permiten tirar más dados y quedarte con los que sumen el mayor total. Ninguna especialidad concede más dados de bonificación que el rango que posea el personaje en la habilidad asociada, por lo que si tienes combate cuerpo a cuerpo 2, no podrás tener más de 2 dados de bonificación en ninguna de las especialidades de esta habilidad. La edad del personaje determina la experiencia disponible para adquirir especialidades. Cada dado de bonificación de una especialidad cuesta 10 puntos de experiencia. La tabla 3.9 costes de especialidades contiene un listado completo de los costes de las especialidades y la experiencia inicial para adquirirlas en función de la edad. Consejo: las especialidades son un buen sistema para desarrollar habilidades en las que no hayas invertido experiencia. Por ejemplo, si no has mejorado tu puntería, pero quieres tener alguna posibilidad de alcanzar a un enemigo con una ballesta, puedes adquirir la especialidad ballesta a 2 dados de bonificación, lo que te permite hacer una tirada con 4 dados y quedarte con los 2 mejores. Ejemplo: Tom dispone de 8 puntos de experiencia para invertir en especialidades. Considera que su combate cuerpo a cuerpo deja un poco que desear, por lo que asigna un dado de bonificación a armas de hoja corta. Ahora que ya ha arreglado esa carencia, se centra en su persuasión. De todas las especialidades disponibles para esta habilidad, cree que negociar, cautivar, intimidar y seducir son las que le resultarán más útiles, por lo que adjudica un dado de bonificación a todas ellas. También opina que su personaje debería saber moverse por el populacho para enterarse de los rumores, de modo que adquiere un dado de bonificación adicional para callejeo, una especialidad de conocimiento. Por último, decide que sería conveniente gozar de alguna ventaja en discreción, así que invierte sus últimos 2 dados de bonificación en sigilo. Bueno. Combate, arma de hoja corta, conocimiento callejeo, discreción, sigilo, estatus. No entiendo lo de sigilo. Callejeo. Vale, esto ya. Ah, vale. 2 dados en sigilo. ¿Pero por qué estatus? ¿Dónde está el estatus? Voluntad 3 y todas las demás 2, vale. Esto sería ya, digamos, su tabla de habilidades finales, no lo sé. No, pero estas son habilidades secundarias. Creo que no es la... Son las habilidades que hemos visto antes. Es la tabla de antes. Ah, sí, son las mismas habilidades. Vale. Pues digamos que ya es como los dados que tiene cada habilidad o algo así. Yo creo que debería leerme el capítulo 4 ya, ¿no? Claro, capítulo 4 esto, capítulo 5 esto. Pues me voy a pasar al capítulo 4, ¿eh? Capítulo 4. Habilidades y especialidades. Las habilidades definen el modo en que los personajes interactúan con su entorno. Indican los campos de experiencia en los que destaca un personaje y también aquellos
en los que le vendría bien algo de ayuda. Las habilidades de un personaje también ilustran el estilo del personaje, posiblemente sus motivaciones y las estrategias que sigue para sobrevivir en el Juego de Tronos o en el campo de batalla. Para los inexpertos, claro, las habilidades no parecerán otra cosa que un puñado de números, pero estos números encierran un significado, y es este el que da vida a un personaje. Rangos de habilidad. El talento o la falta de él en una habilidad se mide por su rango. Cuanto mayor es el rango, más competente es el personaje en esa habilidad. Los rangos de habilidad conceden un beneficio evidente al señalar la cantidad de dados que puedes tirar, pero también sirven como base para la representación de tu personaje en el juego. Los rangos de habilidad dicen mucho de un personaje, y saber lo que significan puede ayudarte a traducir los números en útiles rasgos de personalidad. Rango 0, incapaz. Todo ser con rango 0 en una habilidad carece de ella o no puede realizar tiradas ni llevar a cabo acciones relacionadas con dicha habilidad. Los humanos siempre tienen un rango mínimo de 1 en toda habilidad, pero los animales, las criaturas mitológicas y demás habitantes extraños de Poniente podrían tener una o varias habilidades en rango 0. Rango 1. Tener rango 1 en una habilidad indica que el rendimiento del personaje en ella es deficiente. Las tareas rutinarias suponen un reto para él, y necesita esforzarse para conseguir lo que cualquier individuo ordinario podría hacer sin apenas poner empeño. Por lo general, tener este rango en una habilidad suele ser el resultado de alguna deficiencia física o mental. Por ejemplo, un personaje con brío 1 podría haber quedado tullido a consecuencia de una herida grave, como la parálisis de las piernas de Bran Stark, mientras que un personaje con ingenio 1 podría ser un simplón como su amigo Hodor. Rango 2, normal. Rango 2 es la media, la mayoría de los habitantes de Poniente tienen sus habilidades a este rango. Tener una habilidad a rango 2 indica que el personaje puede llevar a cabo tareas rutinarias con facilidad y que puede enfrentarse a la mayoría de los retos que se le presenten, siempre y cuando disponga de tiempo suficiente. Sin embargo, hay ciertas cosas que van más allá de sus capacidades. Por mucho que se esfuerce, si tu personaje tiene un rango normal en combate cuerpo a cuerpo, jamás conseguirá golpear al maestro Syrio Forel en combate singular. Todas las habilidades iniciales tienen rango 2. Rango 3, competente. Los personajes que tienen rango 3 en una habilidad están por encima de la gente corriente, tienen un don especial para ella y completan toda tarea relacionada con mucha más facilidad que los demás. Esta competencia suele implicar un mínimo entrenamiento, como algunas horas de práctica de esgrima o haber cabalgado a lomos de un caballo un par de veces en la vida. Por lo general, el rango 3 supone el mínimo de nivel de experiencia necesario para resultar peligroso. Rango 4, entrenado. Un personaje con rango 4 en una habilidad la ha practicado mucho, combinando su talento natural con un entrenamiento exhaustivo. Su destreza en dicha habilidad supera con creces a la del individuo medio. Puede acometer tareas desafiantes sin problema y con seguridad en sí mismo. Con un poco de suerte incluso puede lograr proezas asombrosas. Rango 5. Experto. Un personaje con dotes innatas y un entrenamiento intensivo puede alzarse muy por encima de las personas corrientes. De hecho, la gente con rango 5 en una habilidad suele estar entre los mejores en muchos aspectos y han superado a sus iguales en su oficio. Rango 6, maestro. Al llegar a rango 6, el personaje está considerado como uno de los mejores del mundo. La gente lo busca para aprender de él, mejorar su formación o simplemente conocerle. Solo un puñado de individuos alcanza el rango 6 en una habilidad, y mucho menos en 2 o más. Rango 7, dechado. El rango del dechado representa la cumbre del potencial humano, el límite de la realización de los seres mortales, al menos para la mayoría. El rango 7 es el máximo al que puede aspirar cualquiera.
Se dan tan pocas veces que la gente que alcanza este nivel de habilidad está considerada como una leyenda viviente. Rango 8 y máximo. Mítico. Normalmente no es posible para un personaje mortal tener un rango superior a 7 en ninguna habilidad, aunque hay ciertas excepciones, como las de aquellos hombres y mujeres audaces de la edad de los héroes, entre los que destacaban Brandon el Constructor y Lan el Astuto. Otros ejemplos más contemporáneos incluyen a Nymeria, a Aegon el Conquistador y otros individuos. Los personajes que alcanzan un rango de 8 o superior en una habilidad son una excepción a la norma. Aparte de los humanos, hay muchas criaturas que pueden tener un rango superior a 8 en sus habilidades. Los dragones, por ejemplo, pueden superar el rango 8 en brío, combate cuerpo a cuerpo y constitución. Especialidades. Así como el rango representa una combinación de talento natural y entrenamiento, las especialidades reflejan una concentración de las aptitudes del personaje. El efecto de un desarrollo específico en una de las muchas áreas que podrían englobarse dentro de una misma habilidad. Al igual que las habilidades, las especialidades poseen rangos comprendidos entre 1 y 7. Siempre aparecen anunciadas con un número seguido de una B, bonificación. De este modo, si tienes rango 2 en la especialidad hachas, tienes que indicarlo escribiendo hachas 2B en la sección correspondiente de tu hoja de personaje. Recuerda que el rango de tus especialidades no puede ser superior al de las respectivas habilidades a las que están asociadas. Aún así puede ser igual. A diferencia de las habilidades, que empiezan con un rango básico de 2, las especialidades tienen un rango básico de 0, o lo que es lo mismo, los personajes no tienen ninguna especialidad si no la adquieren primero. Uso de las especialidades. El rango de una especialidad concede una cantidad equivalente de dados de bonificación. Siempre que tengas que hacer una tirada de habilidad en la que sea aplicable tu especialidad, puedes tirar tantos dados de habilidad como tu rango de habilidad y tantos dados de bonificación como tu rango de especialidad. Sin embargo, a la hora de sumar resultados para calcular el resultado final de la tirada, solo podrás quedarte con tantos dados como tu rango de habilidad. Pongamos por ejemplo que tienes combate cuerpo a cuerpo 3 y armas de hoja larga 2, y que vas a atacar a un temible caballero errante. Para determinar si le golpeas con éxito, has de tirar la suma de 3 más 2, 5 dados, 3 por la habilidad más 2 por la especialidad, y te quedas con los 3 dados más altos. Especialidades y valores pasivos. Tu rango en una especialidad te proporciona dados de bonificación para una tirada de habilidad, pero también tiene otros usos que van más allá de la norma. Siempre que un adversario haga una tirada contra uno de tus valores pasivos, puedes añadir a dicho valor el rango de tu especialidad más pertinente. Por ejemplo, si un espía intenta pasar por donde estás sin que le veas, tendrá que hacer una tirada de discreción contra tu valor pasivo de percepción. Suponiendo que tengas percepción 4, tu valor pasivo sería de 16, 4 por 4. Pero si tuvieras 2 dados de bonificación en observación, tu valor pasivo sería de 18. 16 más 2, 18. Aquí tenemos ya los valores pasivos que están muy interesantes. O sea, es 4 por cada punto de habilidad y 2 por cada bonificación, ¿vale? Descripciones de habilidad y especialidades. En esta sección se ofrece un resumen de las diversas habilidades y especialidades que se utilizan en Canción de Hielo y Fuego, el juego de rol. Se recomienda que el narrador no amplíe la lista de habilidades, sin embargo siempre hay sitio para especialidades adicionales. Si un jugador quiere especializarse en un campo de experiencia que no figura en la descripción de ninguna habilidad, debe ponerse de acuerdo con el narrador para encajarla dentro de la que mejor se adecue a sus necesidades. Agilidad. La agilidad mide la destreza, habilidad, reflejo y flexibilidad del personaje. En ciertos aspectos describe lo cómodo que se siente con su cuerpo, lo bien que controla sus movimientos y el modo en que reacciona a su entorno.
Brío. El brío describe el grado de entrenamiento, la aplicación de tu condición física, coordinación, formación y fuerza bruta. Es una habilidad muy importante, pues determina la distancia a la que puedes saltar, la velocidad a la que puedes correr, la rapidez de tus movimientos y la fuerza de tus brazos y piernas. Combate cuerpo a cuerpo. El combate cuerpo a cuerpo define tu capacidad para blandir armas en combate cuerpo a cuerpo. Siempre que quieras atacar sin armas o utilizar un arma de mano, debes realizar una tirada de combate cuerpo a cuerpo. Conocimiento. El conocimiento describe la comprensión y conciencia general que tiene el personaje del mundo en el que vive. Representa un amplio espectro que va desde su historia hasta la agricultura, pasando por la economía, la política y muchas otras materias. Constitución. La constitución mide tu bienestar físico, tu salud y tu vigor. Determina el daño que puedes recibir, así como la rapidez con la que te recuperas de tu herida. Curación. La curación representa el conocimiento y la práctica de los distintos saberes médicos del mundo. Poseer rangos en esta habilidad refleja la comprensión de la salud y el restablecimiento de heridas. Los rangos más elevados corresponden a talentos que solo poseen los más insignes maestres. Discreción. La discreción representa tu capacidad para deslizarte en silencio y sin ser visto. Cuando debas desplazarte sin que adviertan tu presencia, deberás hacer una tirada de discreción. Engaño. El engaño mide la efectividad de tu doble cara, tu capacidad para mentir y engañar. Esta habilidad se utiliza para ocultar tus verdaderas intenciones y mantener en secreto tu objetivo. También se usa para hacerte pasar por otra persona, fingiendo un acento distinto o disfrazándote de manera eficaz. Estatus. El estatus describe la circunstancia de tu nacimiento y los conocimientos que dichas circunstancias te han proporcionado. Cuanto mayor sea el rango de esta habilidad, más posibilidades tendrás de reconocer emblemas heráldicos. Mejor será tu reputación y mayor tu capacidad para administrar tus tierras y a tus vasallos. Guerra. La habilidad de guerra describe el talento de un personaje para desenvolverse en el campo de batalla, desde su capacidad para impartir órdenes y sus dotes de estrategia para liderar ejércitos hasta sus conocimientos tácticos para librar pequeñas escaramuzas. Idioma. El idioma es la habilidad para comunicarse oralmente o, entre los más cultos, mediante la palabra escrita. El rango inicial en esta habilidad se aplica al conocimiento de la lengua común que se habla en todo Poniente. Al mejorar esta habilidad, se puede incrementar el dominio de la lengua común o bien aprender algún otro idioma. Ingenio. El ingenio hace referencia a la inteligencia, el intelecto y la aplicación de los conocimientos del personaje. Normalmente se utiliza para recordar un detalle o instrucción importante, solucionar un enigma o resolver cualquier otro problema, como llevar a cabo una investigación o descifrar un código. Percepción. La percepción es una medida de tu capacidad sensorial, de la rapidez con la que puedes reaccionar a los cambios que se produzcan en tu entorno y de tu habilidad para detectar mentiras y dobles sentidos para discernir la verdad. Siempre que quieras examinar tus alrededores o evaluar a otra persona, deberás usar la percepción. Persuasión. La persuasión es la capacidad de manipular las emociones y creencias de los demás. Con esta habilidad puedes alterar el modo en que te ven los demás, moldear sus actitudes hacia otros, convencerlos de cosas con las que normalmente no estarían de acuerdo y mucho más. Picaresca. La picaresca es una categoría genérica que engloba toda habilidad relacionada con actividades de latrocinio, como forzar cerraduras, hacer trucos de mano y el robo en general. Puntería. La puntería representa tu destreza con armas a distancia, tu capacidad para usarlas apropiadamente y con precisión en combate. Siempre que quieras efectuar un ataque con un arma a distancia, deberás realizar una tirada de puntería. La supervivencia es la capacidad de desenvolverse
y sobrevivir en plena naturaleza cazando, buscando hierba y siguiendo rastros sin perderse. Esta habilidad es muy importante para mucha gente, ya que la caza sigue siendo uno de los principales métodos para procurar alimento a la familia, especialmente en los confines más remotos de Poniente. Trato animal. El trato animal engloba las diversas competencias y técnicas utilizadas para adiestrar, manejar y cuidar animales. Siempre que quieras recuperar el control de una montura desbocada, adiestra a un perro guardián o entrenar cuervos mensajeros, tendrás que hacer una tirada de esta habilidad. Y por último, voluntad. La voluntad es la fortaleza mental del personaje y representa su estado de salud mental y su cordura. Representa la capacidad de resistir el miedo ante una poderosa exhibición de violencia o fenómeno sobrenatural, y también sirve de base para determinar la capacidad que tiene el personaje para no dejarse manipular por otros.